en el diagnóstico de la mielofibrosis. Y si se fijan sobre todo en los criterios mayores, en el número 1, en donde estamos buscando que haya proliferación de megacarocitos y un poco de atipia celular con presencia de mielofibrosis, ahora se reconoce también este estado prefibrótico o una mielofibrosis primaria temprana, en donde los criterios son básicamente los mismos. Tenemos los criterios mayores y los menores, pero la diferencia específica es en ese criterio número 1, en donde se busca que los pacientes tengan una fibrosis que no es más de grado 1, es decir, una fibrosis mínima, pero existe esa mieloproliferación, existe esa atipia celular de los megacariocitos y evidencia clonal, etcétera, que nos indica que estos pacientes están empezando a desarrollar mielofibrosis. Lo importante de esto es que estos pacientes tienen un pronóstico que, comparado con los que ya tienen una mielofibrosis bien establecida, es un poco mejor. Las expectativas de supervivencia son mejores, prácticamente el doble, la mediana de supervivencia es prácticamente el doble que los pacientes que ya tienen una mielofibrosis. El problema con esto es la reproducibilidad de este criterio. Es algo que no es fácil probablemente establecer, es algo en donde si no se tiene la suficiente experiencia podría uno estar haciendo un diagnóstico tal vez no muy preciso. Entonces esto se tendrá que definir de manera un poco más precisa para que realmente estemos hablando de los pacientes que corresponden con esto. De cualquier manera, esto es un área interesante. Hoy en día lo que utilizamos para clasificar los pacientes con mielofibrosis es el IPSS y algunos los derivados del IPSS como el DIPS y el DIPS molecular, etcétera. Pero gruesamente el objetivo de todos estos es tratar de estratificar a los pacientes en grupos de riesgo que nos indican sus expectativas de supervivencia a largo plazo y sobre todo que tienen una implicación terapéutica que nos indica pues qué paciente necesita una intervención una intervención más agresiva, probablemente que los pacientes que tienen una enfermedad mucho más indolente y que probablemente no necesitan una intervención terapéutica y que por otra parte no se han incluido en los estudios que vamos a hablar para la mayoría de las drogas en las que tenemos estudios actualmente. También ya el doctor Ruiz Argüelles nos presentó muy elegantemente la cuestión de la estratificación molecular de estos pacientes, las diferentes alteraciones moleculares que conocemos. Y ya nos señalaba él este grupo de pacientes que tienen ausencia de las mutaciones que conocemos parte de la mielofibrosis, la calreticulina, el JAK2 y el MBPL. Si no tienen ninguna de estos triple negativos, estos pacientes tienen un peor pronóstico. Y si bien esto no ha sido parte de los estudios de los que les voy a hablar ahora para las intervenciones terapéuticas, claramente esto lo entendemos ahora y habrá que incorporarlo en nuestros algoritmos terapéuticos. Bien, si hablamos entonces de un paciente con mielofibrosis, gruesamente nos enfrentamos a tres problemas iniciales. Uno de ellos son los síntomas clínicos que tiene el paciente, desde la saciedad o la molestia abdominal por la esplenomegalia, tal vez la hepatomegalia, los síntomas constitucionales, la fatiga, los sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera. Después la progresión, la organomegalia, la esplenomegalia específicamente y en algunos casos también la hepatomegalia, y finalmente las citopenias progresivas que conforme avanza la enfermedad van complicando más el manejo de los pacientes, anemia, trombocitomenia específicamente. Obviamente estos vienen eventualmente con el riesgo de transformación leucémica. Esto no es tan común, pero hay un porcentaje de tal vez un 10-15% de pacientes que van a llegar a esa transformación. Y este es uno de varios estudios que han analizado los problemas clínicos más comunes en pacientes con mielofibrosis, y bueno, es muy evidente que
organomegalia es una de las cosas más comunes. Y esto es parte explicado porque es frecuentemente lo que trae al paciente al médico, que empieza a sentir esta distensión abdominal, que se llenan pronto, el crecimiento, etcétera, y ahí se hace el diagnóstico. Sin embargo, la anemia es bastante común, al menos una tercera parte de los pacientes al momento que los diagnosticamos ya tienen una anemia que es clínicamente significativa. Los síntomas constitucionales también, entre un 25-30% de los pacientes, y bueno, ahí ven ustedes algunos otros, trombocitopenia no tan frecuente, transformación leucémica, también ya decíamos, un porcentaje pequeño, etcétera. Primero voy a hablar un poco sobre la anemia como problema específico, como problema único en algunos casos de estos pacientes. Y esto es un manejo que pues, realmente se le ha puesto relativamente poca atención. Hay desde luego la posibilidad de utilizar eritropoyetina o darbepoyetina. Esto suele funcionar o tiene posibilidades de funcionar cuando los niveles de eritropoyetina sérico son inadecuados. Cuando el paciente tiene niveles adecuados de eritropoyetina, muy similar a lo que sucede con los síndromes mielodisplásicos, las posibilidades de respuesta a estas drogas son mínimas y realmente su utilización no está indicada por esto mismo. De manera que en esos casos probablemente el danazol es de las mejores opciones terapéuticas que tenemos hoy en día. Hay algunos medicamentos nuevos en investigación que vienen en camino, que sin embargo los datos son demasiado preliminares para poderles mostrar algo así. Pues en eso nos quedamos. Los IMIDs, inicialmente la talidomida y posteriormente la lenalidomida, se han investigado con este objetivo en pacientes con mielofibrosis y claramente pueden tener una respuesta terapéutica y los números más importantes de ponerles atención son los que están marcados en rojo porque esos son los que representan la respuesta de acuerdo a los criterios actuales del grupo de trabajo internacional y gruesamente uno puede esperar entre un 20 y un 30% de pacientes que puedan tener una respuesta en la hemoglobina. En muchos casos esto es un aumento de los niveles, en algunos menos puede ser que se vuelvan independientes de transfusiones, pero por lo menos hay una mejoría en hemoglobina. El beneficio en plaquetas y sobre todo en esplenomegalia es un poquito más controversial y como ven los estudios tienen un rango bastante amplio en cuanto al beneficio de la esplenomegalia y si bien el último estudio que es una experiencia propia de nuestra institución tiene los niveles más altos de esplenomegalia, a mí personalmente mi experiencia con estas drogas para esplenomegalia no me parece tan favorable, que es poco común que los pacientes tengan una respuesta, al menos una respuesta clínicamente significativa. De manera que estas drogas a mí me parecen útiles para manejo de la anemia, con un porcentaje significativo de respuestas y probablemente su beneficio principal. No parece haber un aumento del beneficio combinándolos con corticosteroides. Muy brevemente menciono opciones que se han utilizado por algún tiempo y que muy de vez en cuando las utilizamos, mucho menos hoy en día. Uno de ellos es la esplenectomía. El problema de la esplenectomía es que, sobre todo en los casos en donde más lo necesitamos, que son los casos en donde tiene una esplenomegalia masiva, es en donde más complicaciones se tienen, la morbilidad es bastante alta, aún con gente con mucha experiencia haciendo esta intervención. En nuestra institución tenemos un cirujano, el doctor Ralph Pollock, que ahora se fue, está en Ohio, un excelente cirujano, probablemente tenía los niveles más bajos de morbilidad y aún así era una cirugía muy complicada para estos pacientes, incluso la mortalidad que es alta relativamente hablando. De manera que pues se llega a ser en algunos casos muy refractarios, en donde no ha habido respuesta nada más
y que tienen, uno considera que la esplenomegalia está asociada a una anemia y trombocitopenia refractarias, etcétera, pero casos muy selectos y en situaciones muy específicas. La irradiación del vaso, pues menos la utilizamos todavía. Son básicamente pacientes que además de tener una indicación de esplenectomía, uno piensa que no la pueden tolerar, pero nuevamente una esplenomegalia masiva, dándole irradiación, va uno a irradiar mucho campo intestinal, etcétera, que puede traer muchas complicaciones, de manera que esto lo usamos extraordinariamente raro. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que usamos una en nuestra institución y bueno, es un recurso, pero es un recurso que es limitado hoy en día. No cabe duda que lo que despertó más el interés en el manejo de la mielofibrosis fue la introducción de estos agentes, los inhibidores del JAK2. Y ha habido una gran cantidad de estas drogas que se han llevado a la clínica, pero desgraciadamente, como ven ustedes en esta gráfica, muchas de estas drogas, si bien han empezado muy prometedoras, se han quedado en el camino. Particularmente por problemas de toxicidad, y ahorita vamos a hablar algunos de ellos. Por ejemplo, una de las primeras que empezó prácticamente el desarrollo al mismo tiempo que el ruxolitinib de esta droga XL019, sin embargo se asoció con mucha neurotoxicidad que terminó su desarrollo clínico. Ha habido otras que se han quedado en el camino. El ruxolitinib, como sabemos, está disponible, es la droga hoy en día aprobada, la única droga aprobada en esta indicación. Y voy a poner un poquito más de atención a las tres siguientes que tienen ustedes en esta diapositiva, porque es una información un poquito controversial, un poquito en flujo, con algunos aspectos favorables, otros desfavorables, y no está muy claro hasta dónde van a llegar estas drogas, aunque todas tienen todavía un cierto potencial. Pero empezamos recordando solamente que la eficacia principal de estas drogas es claramente en cuanto a los síntomas del paciente y en cuanto a la esplenomegalia. Esos son los dos aspectos en donde claramente hay beneficio, y esto lo vamos a repasar en unos minutos.